Bien, a ver, vamos. Bien, entonces estamos grabando la primera sesión de la materia del semestre 1 2021. Bueno, para referirnos fundamentalmente al tema uno que es introducción, ¿no? Entonces, para eso yo voy a compartir lo que tenemos en Internet, bien, lo que tenemos ahí en el Internet. No sé si se puede ver todavía. ¿Se puede ver lo del Google? Sí, se ve. Bien, entonces, para que yo trabaje y conozca algo más de ERE, tenemos ahí simplemente que colocar ERE Project, como ustedes pueden ver acá, simplemente he colocado ERE Project, ¿no? Y me aparece esos resultados en la web, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí tenemos el DR Project for Statistical Computing, que es, digamos, la web de la plataforma ERE. Y ustedes pueden ver acá un pequeño resumen de lo que es ERE. Dice, ERE es un entorno y lenguaje de programación con un enfoque de análisis estadístico, ¿no? ERE nació como una reimplementación del software libre del lenguaje S, adicionado con soporte para ámbito estático. O sea, eh, ERE, ERE es un programa nuevamente de uso libre, ¿no? Ustedes ya conocen algunos que han llevado que no se requiere pagar, no se requiere ningún pago en relación a esta plataforma. Pero también ERE nos permite, si bien ERE, tenemos el ERE base, que es el programa básico de ERE, nosotros tenemos dentro de esta plataforma de ERE otros programas especializados en medicina, especializados en ingeniería civil, especializados en ingeniería forestal, especializados en ingeniería agronómica, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente es que tenemos en ERE un programa, como vamos a ver en el caso del Infostat, sino que nosotros es un lenguaje, es una plataforma dinámica. Cada 4 meses, en primer lugar, se va generando una nueva versión de ERE, del ERE base, ¿no? Ustedes fíjense, por ejemplo, estamos en este momento en la versión 4.05, ¿no? Hoy día 27 de abril, esa es la última versión de ERE, ¿no? Entonces, ustedes saben también que cuando tenemos una nueva versión de cualquier programa, siempre, ¿no? Siempre tenemos algunas complementaciones, ¿no? Que hacen que sean los procesos mucho más simples. Tiene que haber mejoras con las nuevas versiones de cualquier programa, ¿no? Entonces, ERE también tiene esa ventaja, ¿no? Cada vez va mejorando, cada vez mayor gente va utilizando ERE en el aspecto, fundamentalmente en el área de investigación, en el área científica. Y tenemos ahí entonces la versión 4.05 para Windows, porque también no solamente es para Windows, puede ser para Mac, puede ser para otros sistemas operativos, ¿no? Entonces, pero en el caso de Windows, nosotros estamos con la versión 4.05, que hemos indicado ya. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es ingresar a la página de ERE Project for Statistical Computing. Entonces, puede ser, ya hemos dicho, puede ser para Windows, para Mac, para Unix, entonces, para diferentes sistemas operativos, ¿no? Y además, el programa puede ser descargado en 32 o en 64 bits, que es la resolución de las computadoras. Pero eso, normalmente ahora ya todas las portátiles, los estacionarios, todos están con una resolución de 64 bits, ¿no? Bien, entonces nosotros entramos a Aire Project, ustedes se van a entrar a Aire Project ahí, ¿no? Y ahí tenemos entonces una información. Lamentablemente esto todavía está en inglés, aunque hay alguna parte que vamos a poder, por donde se puede ver en español. Pero lo más importante de acá, tenemos acá, fíjense, tenemos las noticias, news. Por ejemplo, dice, el ERE base versión 4.05 ha sido lanzado, colocado en la página
el 31 de marzo del 2021. Imagínense, el 31 de marzo no ha pasado ni un mes, ¿no? No ha pasado ni un mes, es una versión última, pero también ya nos está diciendo que en el futuro, en los próximos meses, ya va a aparecer una nueva versión de ERE, ya está fijada una fecha, la versión 4.1, ¿no? Que será lanzado, ¿no? Que será lanzado a partir del 17, mejor dicho, del 18 de mayo del 2021. Entonces, se está probando ya esa nueva versión y el 18 de mayo se va a lanzar una nueva versión, ¿no? Entonces, aquí tenemos las noticias, ¿no? Las noticias de las versiones del programa, ¿no? Bueno, aquí tenemos una serie de, bueno, está en inglés eso, pero lo más importante acá, este, cuando estamos, dice, comenzando a trabajar con ERE. ERE es un ambiente, un software de ambiente libre para cálculos estadísticos y gráficos, ¿no? Y se compila y corre en una amplia variedad de sistemas operativos como Unix, Windows y Macs. Y para que nosotros podamos descargar ERE, necesitamos seleccionar un CRAN preferido. El CRAN es un repositorio, ¿no? Entonces, eso también es importante aclarar. Cuando ustedes vean en ERE el CRAM es un repositorio. ¿Y qué será un repositorio? Es un lugar en diferentes universidades del mundo donde está alojado todos los paquetes de ERE, ¿no? Todas las librerías de ERE, todas las últimas versiones de ERE. Entonces, todo lo que está generándose en ERE está almacenado, ¿no? En algunas universidades, ¿no? Y a eso se denominamos un repositorio, ¿no? Es un lugar donde está almacenado todos los archivos que se han generado y que se están generando continuamente dentro de la plataforma de ERE, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algunos repositorios que están muy cerca a Bolivia, ¿no? Muy cerca a Bolivia. Fundamentalmente repositorios en Brasil, que son los que utilizamos, aunque también tenemos la posibilidad de utilizar algunos repositorios de la universidad, de algunas universidades de la Argentina, pero de acuerdo por la experiencia que ya tenemos, es mucho mejor trabajar con estos repositorios CRAN que están localizados en el Brasil. Entonces, ustedes van acá a CRAN, ahí, y va a aparecer un listado de repositorios a nivel mundial, ¿no? Entonces, nosotros requerimos simplemente ver cuál es la sugerencia de ERE, es que nosotros seleccionemos un repositorio de alguna institución académica que esté cerca al lugar donde estamos trabajando. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí tenemos dos que están resaltados porque ese es el que más utilizo. Uno es de la Universidad Nacional de La Plata de la Argentina, un repositorio que tiene algunas ventajas porque básicamente está enfocado al área de los recursos naturales, porque es un repositorio que está dentro de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ganaderas de La Plata, ¿no? Pero también tenemos el otro repositorio, que tal vez es el más utilizado en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Entonces, ustedes saben que la Universidad de Sao Paulo es una de las universidades de mayor prestigio, ¿no? A nivel de Latinoamérica y también a nivel mundial. Entonces, es un repositorio que tiene completo toda la información, toda la documentación que se tenga en relación a la plataforma de ERE. Entonces, esa es la recomendación, trabajar con ese CRAM, ¿no? Con el CRAM de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Entonces, ingresamos al repositorio, estamos ingresando ahora a un repositorio de la Universidad de Sao Paulo, y aquí tenemos entonces todo lo que está dentro de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Tenemos entonces las últimas versiones de ERE, ¿no? Tenemos los paquetes adicionales de ERE. Entonces, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos para diferentes sistemas operativos el ERE, para Linux, para Mac y para Windows. Entonces, la mayoría trabajamos con el sistema operativo Windows. Entonces, le damos acá un clic. Y vamos a entonces instalar ERE, la última versión, la última versión. Entonces, ingresamos acá, instalar ERE, ¿no? Y entonces vamos a poder ver
que tenemos la última versión descargable, es la 4.05, y ustedes pueden ver que no es muy pesado el ERE base, solamente tiene 85 megas, ¿no? Tanto para 32 y 64 bits. Entonces, simplemente le damos acá, descargar, descargar, ¿no? Y empieza a descargar. Ustedes pueden ver acá, ya está descargando el ERE, la nueva versión, que sería entonces la versión 4.05, que es la versión que ha salido en marzo del 2021, ¿no? Bien, entonces estamos bajando, en este momento está en 12 megas, bueno, tiene que llegar a 84. Y aprovechando el tiempo, acá ustedes pueden ver el CRAM, ¿no? El CRAM, en este caso, todo esto está alojado en la Universidad de Sao Paulo. Aquí tenemos una revista de ERE, donde se va publicando todas los últimas paquetes, las últimas investigaciones que se han realizado utilizando ERE. Y aquí lo que más nos interesa es esto, los paquetes, las librerías, ¿no? Entonces acá vamos a entrar nosotros a los paquetes adicionales de ERE, que hemos dicho que son paquetes ya más específicos, paquetes para ingeniería civil, paquetes para medicina, paquetes para forestal, paquetes para agronomía o librerías, ¿no? Entonces estos paquetes también se conocen como librerías. Entonces, si nosotros ingresamos, por ejemplo, acá en los packages hasta que esté descargando ERE, tenemos todas las librerías disponibles por fecha de publicación, ordenados por fecha de publicación, y aquí tenemos otras librerías, bueno, las mismas librerías, pero que están ordenados ahora por nombre. Entonces, si nosotros ingresamos, por ejemplo, por nombre y nos vamos a F, ¿no? Esto está en inglés, nos vamos a F y solamente vamos a ver forests, que es bosque, podemos ver que tenemos una serie de librerías, de paquetes. Fíjense, para hoy día, aquí vamos a ver un poco hacia atrás, para el día de hoy, para el 27 de abril, para el 27 de abril, entonces tenemos una gran cantidad de librerías, ¿no? Entonces, fíjense acá, dice, actualmente, para la fecha de hoy, tenemos 17.489 librerías o paquetes disponibles para el entorno de ERE. Indudablemente eso es para todas las ramas de conocimiento a nivel mundial, ¿no? Y lo que nosotros simplemente vamos a hacer ahí es identificar cuáles son las librerías que corresponden a la parte de recursos forestales, ¿no? De forestal. ¿Cuáles son las que se aplican en ingeniería forestal? Y una de las maneras es ir a Forests, ¿no? A la F. Y aquí vamos viendo, por ejemplo, vamos a ver qué librerías tenemos disponibles ya para aplicar una vez que nosotros sepamos el lenguaje de programación básico de ERE, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, aquí estamos, a ver, vamos a ir un poco más rápido. Estamos en Forests. Bien, aquí tenemos, por ejemplo. Aquí fíjense, estamos empezando Forest Control, ¿no? Entonces, hace una selección de frecuencias de bosques aleatoriamente. Tenemos Forest Ecology, que nos va a calcular. ¿Qué hace Forest Ecology? Es un paquete dentro de ERE, donde vamos a poder ver los métodos y datos para modelos, para ajuste de modelos en ecología forestal, ¿no? Ajuste y valoración de modelos. Luego tenemos Forest Fit, que es para el modelaje estadístico, para la distribución del tamaño de las plantas. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, tamaño de diámetros, ver cómo podemos modelar, encontrar un modelo que nos ajuste los diámetros de los árboles, los datos que nosotros tengamos, ¿no? Tenemos Forest Health, que nos va a hacer una evaluación. Es un sistema de evaluación de la salud del bosque a nivel de rodal, que se utiliza en China. Tenemos Forest Inventory, que es un paquete para inventario forestal, diseñado para hacer estimaciones a nivel de área global o de pequeñas áreas para inventarios forestales de diferentes fases, no multifases.
Luego tenemos Forest Man GR, que es un paquete para mediciones forestales y manejo forestal. Tenemos Forest Model, que es para modelos de regresión de las parcelas de bosque, ¿no? Tenemos entonces ahí una gran cantidad de librerías, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Forestry. Forestry es una librería para ver cuál es la forma, ¿no? La forma de los árboles, ¿no? La forma, y eso está relacionado con lo que es taxometría, ¿no? Aquí tenemos Forest Tools, que analiza las imágenes de satélite de datos de bosque, ¿no? Eso está relacionado con teledetección. Entonces, así podemos encontrar nosotros una serie de paquetes dentro del entorno de ERE y aplicarlos. Pero para que nosotros hagamos eso, indudablemente requerimos primeramente conocer el lenguaje de programación básico, que es fundamentalmente el tema de objetos en ERE, ¿no? Ese es el segundo tema, donde nosotros tratamos de que ustedes conozcan el lenguaje de programación básico, porque requerimos eso para poder aplicar en cualquier otro estudio, ¿no? Bien, entonces eso sería lo que tenemos ahí. Y también tenemos acá una cosa importante, la documentación. Ustedes saben que requerimos de algunas veces de manuales para poder aprender ERE. Si bien la mayoría de los manuales están en inglés, pero también tenemos la posibilidad de encontrar manuales en español, ¿no? Entonces aquí tenemos, si ustedes se van acá en documentación y vamos a ver los manuales, bueno, aquí tenemos varios manuales básicos, ¿no? Aquí vamos a poder ver los manuales, ¿no? Los manuales básicos, ¿no? Pero aquí también vamos a ver, ¿no? Toda la lista de manuales que tenemos en los diferentes idiomas, ¿no? Bueno, la mayoría está en inglés, lamentablemente, pero, bueno, por ejemplo, estos son todos que están en inglés, son documentos en inglés, ¿no? Pero si nosotros queremos, podemos ir ya acá, en esta parte, donde son documentos que no están en inglés, son en diferentes idiomas, ¿no? Fíjense, está en chino, en croata, en checo, en danés, en persa, en francés, y aquí vamos a encontrar entonces nosotros lo que está en español, ¿no? Entonces aquí fíjense, en español tenemos una bueno, no una cantidad enorme, pero sí tenemos una cantidad adecuada. Por ejemplo, el primero, R para principiantes. Ese es con el que vamos a trabajar inicialmente nosotros. Todos ustedes pueden bajarlo, simplemente le dan un clic acá en el PDF y ese va a ser nuestro documento base. En base a eso vamos a ir trabajando a R para principiantes, ¿no? Tenemos también el otro, una traducción que se ha hecho en español de la introducción a R, ¿no? Tenemos gráficos estadísticos con R, carta sobre estadística de la revista argentina de bioingeniería, que también es sumamente importante, introducción al uso y programación del sistema estadístico R, generación automática de reportes, métodos estadísticos con R, optimización, bueno, eso ya son algunos aspectos más avanzados, pero de estos documentos, los que nosotros requerimos son dos fundamentalmente. El primero, que es R para principiantes, y el segundo, mejor dicho, el último, que es el arte de programar en R. Que nosotros tengamos esos documentos, bueno, esos dos documentos lo va a estar también en el aula virtual, y también se los voy a pasar por WhatsApp, o si no lo bajan. Pero lo más importante es que ahí está lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? La primera parte, por lo menos, ¿no? Bien, entonces ahí ya tenemos, ¿no? Ya tenemos entonces la documentación. Bien, ahora ustedes pueden ver acá, ya se ha bajado el ejecutable de la versión 4.05. Entonces le vamos a dar, le hacemos un clic ahí, va a abrir y le decimos que ejecute, va a ejecutar, ¿no? Estamos instalando en realidad el programa, ¿no? En la computadora, ¿no? Porque esta versión no se tenía. Entonces, bueno, vamos a hacer que se instale. Bueno, le decimos en español, ¿no? Aceptar. Bueno, siguiente, ¿no? Siguiente y siguiente. Dice, por favor, especifique sí o no y luego haga clic en lo siguiente. ¿Desea utilizarlas? No necesitamos nosotros
ir a la configuración. Entonces le damos siguiente, siguiente y siguiente. Esa es digamos, la forma más sencilla de instalar ERE. Entonces, en este momento ERE se está instalando. Como hemos dicho, estamos instalando el ERE base, la plataforma de ERE, ¿no? Entonces, no es muy pesado eso, simplemente tiene 84 megas y eso es lo que estamos instalando en este momento. Y se va a instalar dos versiones, uno para 32 bits y otro para 64 bits. Si nosotros tenemos una máquina sumamente antigua, entonces también él da la posibilidad de que podamos trabajar con una resolución de 32 bits. Pero la mayoría, como les decía, ya tienen una resolución de 64 bits en sus computadoras, ¿no? Bien, entonces ya está instalando el programa. Esto, lo que estamos instalando, no nos olvidemos, es el ERE base, la plataforma de ERE, ¿no? A partir de esto nosotros podemos agregar más paquetes, más librerías de acuerdo, digamos, a nuestros requerimientos. Y para eso tenemos, como hemos dicho, una gran cantidad de librerías para hacer análisis estadístico en forestal, para hacer análisis estadístico en agronomía, para hacer análisis estadístico en ambiental, para hacer análisis estadístico en medicina, en todas las ramas del conocimiento, ¿no? Bien, entonces ya va a culminar la instalación de ERE. Bien, entonces, a ver, vamos a ver. Bien, entonces cuando culmina, va a aparecer dos iconos en el escritorio de la computadora, ¿no? Entonces finalizamos, ¿no? Se ha finalizado. Y ahora nosotros podemos ver acá. ¿Qué tenemos? Entonces por acá vamos a ver dónde está instalado, ¿no? Y si no está en acá, nos vamos directamente. Acá creo que no, aquí vamos a irnos. Entonces acá nos vamos a ERE. Vamos a irnos a ERE, dice nueva, justamente ERE nueva, porque hemos instalado una nueva versión de ERE. Y fíjense, todos estos son para 32 bits y todos estos que están son para 64 bits. Ahí tenemos la nueva versión, 4.05 para 64 bits, y ese es el que vamos a abrir ahora para poder trabajar. Bien, entonces ustedes van a poder ver cuando abran por primera vez el programa, van a ver lo que están viendo en este momento, que es una consola. Lo que se va a ver primeramente es una consola. Este es el lugar donde van a correr los programas, ¿no? Que nosotros vamos a escribir. Y es importante que acá ustedes vayan a editar, ¿no? Muchas veces acá se puede ver el tamaño de la letra muy pequeño para que se pueda escribir de mejor manera, tanto en la consola como en la script. Es mejor ir a editar, ir a preferencias de la interfase gráfica. La interfase gráfica es lo que nosotros vemos en este momento, ¿no? Y cambiamos el tamaño de la letra. Es conveniente darle un 14 y un estilo darle negrilla, ¿no? Entonces, size 14, style bold, y entonces vamos a poder ver de esa manera. Este es el lugar entonces donde va a correr el programa, ¿no? Va a correr. Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos, aquí dice script. Vamos a abrir un nuevo script, ¿no? O podemos abrir también un script que ya tenemos guardado, pero primeramente vamos a ver un nuevo script. Fíjense, un nuevo script. Esto es lo más importante en ERE, en la consola y el script, ¿no? El script. Entonces, este es un editor en ERE. Entonces, acá nosotros es un editor, es como un Word. Acá nosotros vamos a ir escribiendo lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, programas estadísticos. Y acá, entonces, nosotros vamos a hacer todas las órdenes, vamos a escribirlas acá en el editor de ERE. Acá es donde vamos a programar, ¿no? Y donde donde va a correr, va a ser acá, en la consola, ¿no? Entonces, acá programamos y acá vamos a probar si hay un error, no hay un error cuando hagamos correr. Y si hay un error, entonces acá en nuestro editor lo tenemos que modificar, ¿no? Entonces, acá también en el editor nosotros utilizamos mucho este símbolo del numeral. Y esto significa que cuando colocamos numeral nosotros podemos poner un texto que el programa
no lo va a hacer correr porque cuando colocamos un numeral son un texto adicional que nosotros colocamos para explicar los procedimientos del lenguaje de programación, ¿no? Entonces acá ya nosotros, si no tiene ese numeral, ¿no? Por ejemplo, acá podemos colocar forestal, ¿no? Y aquí también se coloca este símbolo, significa que vamos a generar un objeto en R, ¿no? Que se va a llamar forestal. Bueno, eso vamos a explicar en el tema 2 de objetos en R. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es, en el editor vamos a hacer la programación y en la consola es donde va a correr. En la consola es donde nos va a decir si hay un error, no hay un error. Y si nosotros hacemos un programa para graficar va a aparecer otra ventana más. Acá solamente tenemos dos ventanas, fíjense. La consola la consola y el editor. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica, va a aparecer una tercera ventana, que va a ser la ventana de los gráficos. Si es que nosotros queremos visualizar los datos, va a aparecer otra ventana de los datos, ¿no? Entonces, no es solamente las ventanas consola y editor, pero son las más fundamentales estas dos, ¿no? Porque en el uno programamos y en el otro hacemos correr el programa. Entonces, fíjense acá ustedes tienen un icono que dice correr en línea, correr, seleccionar. Acá nosotros seleccionamos las funciones, qué es lo que queremos hacer correr, le damos acá un clic y aparece acá la salida del programa, lo que ha procesado el programa. Bien, entonces, eso sería lo que tenemos. Vamos a ver a más detalle después. Pero básicamente eso sería lo que tendríamos cuando instalamos R, ¿no? Y aquí simplemente, fíjense, aparece cerrar el script, ¿no? Y aquí nosotros tenemos la consola y cuando tenemos la consola, entonces aquí podemos salir, nos vamos a salir de la sesión de R y dice guardar imagen en área de trabajo. No, porque no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, ¿usted quiere, dice, guardar los cambios? No, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos en relación a R. Entonces, R lo tenemos disponible de esa manera y lo podemos trabajar. Bien, aparte de eso, nosotros hemos indicado que vamos a trabajar con otro lenguaje de programación, ¿no? Con otro lenguaje de programación. Entonces, es un programa, en realidad no es un lenguaje, es un programa de código cerrado. Ustedes pueden ver ahí, dice Infostat, software estadístico. Este es un programa de código cerrado, donde simplemente vamos a ver los comandos, menús, ¿no? Como estamos viendo ahí. Entonces, bueno, tiene ventajas también el uso de tiene ventajas y desventajas. Pero básicamente es que nosotros podemos obtener una versión estudiantil de este programa estadístico Infostat. Ustedes pueden ver acá, pueden ver, dice versión estudiantil, ¿no? Bueno, en primer lugar, un poco para explicarlo del Infostat. Infostat es un programa para análisis estadístico de aplicación general, pero con un enfoque más del área de agronomía, de forestal, de biología, de ambiental, ¿no? Porque es un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿no? Entonces, por eso es que Infostat, una de sus principales ventajas posiblemente, sea que los ejemplos, las bases de datos que tiene en el programa son de esta área, del área forestal, del área agronómica, del área ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, eh, Infostat también se conecta con R. Esa es otra ventaja que tiene, ¿no? Es un programa que puede conectarse con R, ¿no? Entonces, vamos a ver también cómo se hace la conexión de Infostat con R, ¿no? Bien, entonces, Infostat ustedes lo pueden obtener gratuitamente, y lo único que tienen que hacer es ir a la versión estudiantil, fíjense acá, decimos versión estudiantil, y acá solicitan una clave, ¿no? Para solicitar, dice la clave de activación de la versión estudiantil de Infostat, haz clic en el siguiente enlace. Entonces hacemos un clic acá. Y ahora tenemos que darle cierta información a Infostat. Entonces acá tenemos la versión de estudiante
y aquí que es simple la información que tenemos que colocar, simplemente el apellido, el nombre, el país, bueno, y eso aquí podemos seleccionar, bueno, es la ciudad, el estado, bueno, esto está hecho más para la Argentina, pero simplemente colocamos acá Santa Cruz, Santa Cruz. Lo más importante de todo esto es que ustedes envíen su correo electrónico. Aquí dice correo electrónico porque a este correo electrónico que ustedes van a enviar es donde Infostar les va a enviar una clave para que ustedes puedan tener disponible el programa Infostar en su computadora, ¿no? Entonces, simplemente una vez que ustedes han llenado toda esta información, simplemente le dan continuar, ¿no? Continuar. Entonces, eso es importante para obtener una versión estudiantil que tiene todo lo que tiene la versión profesional también, solamente que hay un pequeño detalle que es más de estética, digamos, ¿no? Lo que pasa que en la versión profesional nosotros las salidas, los gráficos, todo aparece en una forma mucho más sofisticada. En cambio, en la versión estudiantil aparece con un fondo, donde ahí aparece el nombre de Infostar, ¿no? Infostar estudiantil. Entonces, eso es imposible que podamos borrar ese fondo, pero el resultado, los gráficos, son lo mismo que nosotros tengamos en la versión profesional. Bien, una vez que ustedes han enviado, entonces, a este correo que han enviado, les va a enviar Infostar una clave de activación para Infostar en la versión estudiantil, ¿no? En la versión estudiantil. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer posteriormente? Tienen que ir a descargas. Fíjense acá en descargas, ustedes hay una versión en español, hay una versión en inglés de Infostar, ¿no? La última versión es del año pasado, del 29 de septiembre del año 2020. Entonces, simplemente ustedes esto tienen que ir en la versión en español y descargarlo del programa, ¿no? Es lo que hemos hecho, lo mismo que hemos hecho en ERE, ir descargando, ¿no? Y van a tener el ejecutable de Infostar. Ese ejecutable, entonces van a ir ustedes al ejecutable y cuando ya se descargue y lo van a hacer correr, lo mismo que hemos hecho en ERE, instalar el programa, van a instalar. Pero hay una cosa importante, cuando ustedes instalen Infostar solamente para la primera instalación, requieren estar conectados con Internet. ¿Por qué? Porque cuando estén acabando, se dice, por ejemplo, se instaló y finalizar, va a entrar al programa y les va a pedir en una parte que ustedes coloquen la clave de activación que se les ha enviado a su correo electrónico. Esa clave de activación ustedes tienen que colocar ahí y tienen que tener una conexión a Internet. Si eso hacen correctamente, entonces van a ingresar y van a tener la versión estudiantil del programa Infostar para poder trabajar, ¿no? Entonces, tiene todas las ventajas, es lo mismo que el profesional, porque si ustedes no trabajan con la versión estudiantil y solamente trabajarían con la versión libre, que es la otra versión que yo puedo instalar sin códigos, sin nada, pero ahí sí puedo procesar, puedo hacer puedo utilizar todas las herramientas de Infostal, pero tengo la desventaja de que no puedo sacar afuera. Eso se queda ahí, simplemente no puedo copiar mis resultados en Word, por ejemplo, o en Excel. Entonces, nosotros requerimos, una vez que se procese los datos, tener los resultados y eso copiarlo a Word o a Infostat para que podamos tener ahí, hacer la interpretación, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los dos programas con los que vamos a trabajar, ¿no? Un programa, bueno, los dos en realidad son libres, no tienen ningún costo, solamente la única ventaja es que, o la única diferencia es que es uno de código abierto, el ERE, y que nosotros tenemos este código cerrado. Ustedes entonces van a poder ver cuando ingresen por primera vez, acá van a poder, este es Infostar, ¿no? Entonces ahí tenemos los menús de Infostar, ¿no? Por ejemplo, esta es una versión estudiantil. ¿Cómo van a saber ustedes que es una versión estudiantil? Cuando aparezca acá Infostar, barra y una E. Y una E. Tiene que aparecer acá la E. Eso significa que es una versión estudiantil que tiene todos los procesamientos. Entonces, yo puedo agarrar acá y aquí tenemos los datos de prueba.
¿no? Aquí vamos a ver los datos de prueba. Como les decía anteriormente, nosotros tenemos datos que están más relacionados con forestal, con agronomía, ¿no? Fíjense, aquí estamos hablando de ajo blanco, de agua, variedades, de aserradero, de atriplex, entonces, del censo de vegetación, etcétera. Entonces, estamos trabajando con datos, ¿no? Con datos del área de las ciencias agrarias, ¿no? Bien, entonces, si nosotros, por ejemplo, abrimos cualquiera de estos para trabajar, entonces ahí tenemos los datos, ¿no? Ahí tenemos los datos, están por columnas, aquí tenemos los tratamientos, las repeticiones, aquí tenemos la profundidad, la biomasa, entonces aquí tenemos una estructura específica que también lo vamos a explicar posteriormente para que nosotros podamos aplicar acá todos los métodos estadísticos. Aquí tenemos una gran cantidad de métodos estadísticos que vamos a aplicar, ¿no? También les decía, tenemos, Infostat también tiene una ventaja de que tiene excelentes herramientas para graficar, ¿no? Para graficar. Entonces aquí tenemos las ventanas, ¿no? Las aplicaciones. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, tenemos estadística espacial, que es sumamente importante, ¿no? Y tenemos acá un enlace a R, que está aquí en el último menú, ¿no? Pero además de eso, R tiene otra, o mejor dicho, Infostat tiene otra ventaja, tiene un manual en español que nos permite aprender todo lo referente a programación estadística. Entonces vamos a ir al manual, ¿no? Al manual, y en el manual nosotros vamos a tener todos los ejemplos básicos, ¿no? Entonces aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Entonces vamos a empezar acá, tenemos todos los temas, es el contenido, empieza el manejo de datos, edición, cómo podemos editar los datos, ¿no? Cómo podemos ver estadística básica, aquí tenemos estadística descriptiva, muestreo, tamaño de muestra, pruebas de hipótesis de una y dos poblaciones, todos los diseños experimentales que nosotros conocemos, ¿no? Podemos ver también análisis de varianza no paramétrico, regresión lineal, simple, múltiple, análisis de correlación, etcétera. Tenemos tablas de contingencia, tenemos una parte importante que ahora está de moda, que es algo un poco más avanzado en estadística, que es el análisis multivariado, series de tiempo, tenemos también ahí gráficos y aplicaciones. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos una serie de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, este es importante en forestal. Ustedes pueden ver aplicaciones. El último dice índices, los índices de biodiversidad, ¿no? Entonces, nosotros podemos calcular índices de biodiversidad con datos que obtengamos de los bosques a través del programa Infostat. Entonces, esa es, digamos, la parte que vamos a ver hoy día en esta primera sesión, que es un poco, el objetivo ha sido mostrar los programas que vamos a trabajar en la materia durante este semestre, ¿no? Bien, entonces no sé si alguien tiene algún comentario. Vamos a detener la grabación hasta acá de esta primera sesión.